El universo, en sus vastas y frías repeticiones, raramente mostraba sorpresa. Transitaba, constante y monocorde, de un rincón de polvo a otro, y las civilizaciones se encendían y apagaban como faros lejanos. Pero esa noche, una forma singular de sorpresa cruzó la negrura, un alienígena, de armadura iridiscente y curiosidad afilada, miró el planeta ante él y encontró algo que ninguna lectura de sus compendios había previsto. Allí, sobre la superficie rotosa, cientos de fragmentos brillaban con una violencia tranquila, no eran ciudades completas, sino reliquias reparadas, placas remendadas como piel resistente a la intemperie. Era la apariencia fragmentada de una voluntad que se negaba a morir. El escuadrón de reconocimiento flotó sin ruido, su silueta recortada por la luz de nebulosas lejanas. La nave principal proyectó sombras largas y angulares sobre la atmósfera desgarrada. Desde el casco, la visión del alienígena se posó en un punto de calor, una base orbital humana, obsoleta por estándares antiguos, reconstruida con astillamientos y brasas. Algo en la geometría de esa armadura le produjo una reacción que no tuvo nombre en su lengua, asombro con filo. La primera vez que vio la artesanía humana, la hizo comparable a una historia de fortunas, placas metálicas superpuestas, capas de polímero curvadas por impactos anteriores, servos tunelados entre costuras de cerámica. No eran solo máquinas, eran memoria y decisión condensadas. Esa sensación fue lo que lo retuvo. No era el brillo de la tecnología, era la intención que brillaba en ella, como si cada rayón contara la cuenta de un funeral. El alienígena desplegó sensores, tanteó campos magnéticos, escaneó programas de control. Los números no encajaban con la ingeniería convencional. Aquello había sido trabajado por manos que sabían sufrir y seguir. El planeta no ofrecía una bienvenida fácil. Tormentas de polvo que recordaban a antiguos desiertos golpeaban estructuras semi-enterradas. Las luces eran intermitentes, como si alguien jugara con una linterna desde la distancia. En esa intermitencia, el alienígena percibió ecos, no solo pulsos electromagnéticos, sino pequeñas transmisiones codificadas, retazos de música, fragmentos de voz. Un latido rítmico que parecía venir de debajo de la corteza protectora. Era algo humano, un residuo de la infancia de una especie que había perdido su hogar una generación atrás. El comandante humano, no llamado aquí por su nombre, los nombres podían ser largas historias, estaba al otro lado de esa sopa de radiación. Su figura se recortaba contra paneles remendados y una mesa de trabajo llena de herramientas improvisadas. Sus manos habían convertido piezas descartadas en carcasas capaces de soportar el vacío. No hablaba, no hacía falta. Cada placa que lijaba era una oración. Cada soldadura, un juramento. Esta era su forma de rezar y al mismo tiempo, su manera más clara de advertencia, la humanidad no se rendía. El alienígena tomó nota del patrón. En su cultura, la armadura era una extensión del prestigio, pura función y ostentación. Lo que veía aquí no era ostentación. Era una armadura que había sido forjada por pobreza y necesidad, configurada para sobrevivir. Y esa necesidad tenía una belleza que lo conmovió. No un simple interés académico, una punzada de deseo. Deseo de poseer no por vanidad, sino por reconocimiento, entender lo que aquella forma de defensa decía sobre su portador. La nave alienígena proyectó una sombra sobre la base. Sus sensores recogieron un pulso de advertencia, una señal antigua y ajada que decía, humano a la vista. La respuesta fue un silencio que pesó más que un ataque. Desde el casco del Scout, un ojo mecánico se centró en la imagen bacteriana de una placa humana golpeada por un cañón que había sido absorbido y redirigido por capas inferiores. La lectura finalizó con una sola línea de datos que no se podía ignorar: esta armadura ha sobrevivido a lo que deberías haber destruido. El alienígena, por primera vez, sintió vulnerabilidad en su propia especie. Esta forma humana podía rediseñar la lógica del combate. Si podía sobrevivir a lo que los demás armas hacían, entonces la regla del atril militar había cambiado. Un miedo primitivo se mezcló con el asombro.
Hicieron una maniobra de baja órbita, más cerca de lo prudente, solo para observar. El planeta ofrecía respuestas en ruinas y destellos. Un memorial quemado, una bandera a medio colgar, las piezas de una nave humana convertidas en herramientas de ciudad. Cualquiera que hubiera leído la historia de la humanidad sabría lo que esa mezcla significaba: dolor antiguo, memoria tenaz. Y el alienígena miró y, en su pecho, reconoció una posibilidad que su cultura rara vez admitía: admirar a un enemigo. Admirar un enemigo porque su valor estaba hecho de cosas que no podían medirse con estadísticas. El primer galope de conciencia pasó como un viento frío. La intención del scout cambió. Ya no era una simple misión de reconocimiento, se convirtió en una pregunta que quemaba: ¿cómo obtener aquel conocimiento que parecía empacar la voluntad de toda una especie en placas de metal? Casi sin darse cuenta, el alienígena anotó coordenadas, trazó un plan que no habría pasado en sus manuales. Y la nave, hecha para la observación, se retiró con el silencio de quien ha aprendido algo peligroso. El universo contenía, por un instante, su aliento. La base orbital no era más que un esqueleto con voluntad, se levantaba de los restos de una industria que había una vez transitado entre planetas como si fueran estaciones del pulso humano. Ahora era una arca ensamblada a partir de lo que quedaba. Los conductos cantaban cuando el viento espacial los atravesaba, los puentes tenían el brillo de las manos que los habían reparado sin planos. En ese lugar, la armadura crecía como una idea, pieza por pieza, cada módulo una respuesta a un aprendizaje reciente, cada servo una memoria convertida en movimiento. El comandante caminó entre bancos de trabajo donde jóvenes y veteranos trabajaban sin cesar. Sus rostros tenían la mezcla de cansancio y devoción que solo se ve donde la supervivencia exige ingeniería y poesía. Una joven soldadora moldeó una placa de hombro con una paciencia que era a la vez práctica y ritual. Un técnico calibraba un HUD mientras tarareaba una canción cuya letra nadie nombraría en voz alta por miedo a quebrarla. No era solo combate, era cultura y resistencia en acción. Cada persona representaba un hilo que no se había roto. La nueva armadura, porque ya podía llamarse por su nombre, estaba pensada para algo mucho más que protección. Era un registro histórico y un bastión de identidad. Dentro de sus capas había microfibras extraídas de velas antiguas, circuitos repescados de señales de socorro, elementos recuperados de viejas naves hospital, cada uno portando una historia. El diseño no era elegante en el sentido tradicional, era brutalmente honesto: si algo podía salvar a una sola vida, se incorporaba sin remordimiento. Este enfoque creó una estética disonante y sin embargo terriblemente eficaz, una mezcla de lo ceremonial y lo utilitario. Desde la periferia, el alienígena seguía observando. Su especie no comprendía la profundidad de esa mezcla. Para ellos, la armadura era símbolo de castas y poder; para los humanos, era memoria. Esa comprensión fue lo que cambió el término herramienta por identidad en su mente. Empezó un estudio obsesivo: modelos, pruebas de impacto, simulaciones. Cada descubrimiento abrió otras preguntas. ¿Cómo resistía cierto material impactos de plasma? ¿Cómo seguía operando el sistema nervioso de un soldado dentro de aquella conformación? ¿Qué ritual humano había permitido que piezas quebradas se transformaran en mejoras? El comandante había notado las ondas antes de que descendieran de regreso al vacío. Para él, toda observación era una posible cadena de consecuencias. Ordenó ejercicios de camuflaje y contramedidas, pero su objetivo principal no era esconder nada, era preparar una demostración. Su plan era antiguo como la necesidad: mostrar que lo que parecía olvidado aún vivía con intención, que la humanidad podía luchar como quien recuerda a sus muertos. En la sala de pruebas, la primera unidad de armadura completa fue colocada sobre una figura antropomorfa. Las articulaciones chirriaron como si despertaran de largo sueño. El comandante tocó la superficie metálica con la yema de los dedos, sintiendo la temperatura y el peso que no se contaban en ninguna tabla. Al hacerlo,
Recordó un momento de la tierra que llevaba tatuado en su memoria, una tarde de lluvia en un parque, la risa de una niña que perseguía a su perro. Esa memoria no era entera, pero su presencia, un latido, guiaba la motivación. No se luchaba solo por territorio o recursos, sino por historias pequeñas y frágiles que necesitaban espacio para volvérseles a contar. Primero Man Pain Anchor, Sort, Sattel Paragraph. En un cajón, debajo de una pila de placas, había una fotografía amarillenta doblada por la mitad. Un hombre abrazaba a una niña, el pelo de ambos estaba empapado de lluvia. El comandante la miró un segundo antes de guardarla de nuevo. El sonido de su respiración se mezcló con el zumbido de las herramientas. La prueba final fue dura. Se dispararon cargas, se simularon embestidas y se sometió la armadura a condiciones que rompían la mayoría de los esquemas. Cada falla fue una lección, cada reparación, una victoria. Había algo casi litúrgico en ese proceso, una comunidad que no solo fabricaba equipo, sino que cocinaba esperanzas a fuego lento. Las transmisiones interespaciales, controladas con cautela, empezaron a mostrar patrones inusuales. Señales de interés alienígena surcaban la región. Mientras tanto, pocos en la tripulación pensaban en el significado profundo de ser observado. Para los humanos, la mirada externa era una oportunidad y un peligro, oportunidad de medir sus inventos contra la galaxia, peligro porque alguien más podría decidir que esa forma de resistencia merecía ser borrada. El alienígena descendió una vez más, esta vez más cerca, trazando mentalmente cada punto donde el metal humano se recuperaba de la violencia. Se asombró de los parches, de los remiendos que habían transformado la herida en aleta protectora. En su cultura, el remiendo era de mala calidad, aquí, el remiendo era obra maestra. Sentía una mezcla de envidia y reverencia. Y en esa mezcla apareció una idea que fue a la vez simple y monumental: obtener uno de esos remiendos, entenderlo, reproducirlo. La decisión fue personal y clandestina. El scout no tenía autoridad para interferir, su papel era observar. Pero en la vasta burocracia de su imperio, la curiosidad a veces era un delito menor comparado con la gloria de traer una innovación. A solas, el alienígena compartió su plan con nadie, haría contacto indirecto, provocaría una situación en la que pudiera capturar un fragmento. No para destruirlo, sino para poseerlo. Eso le parecía una forma de aprender que superaba cualquier simulado. El universo contuvo el aliento. Lentamente, la órbita se volvió un tablero de ajedrez. Maniobras discretas y señales encriptadas cruzaron la región. El comandante, que había previsto vigilancia, reforzó protocolos y creó señuelos, simulacros de tráfico, transmisiones de bajo ruido que actuaban como espejos. Pero la naturaleza humana es contradictoria. El orgullo que había llevado a exhibir la armadura también había dejado rastros, patrones de reparación, firmas de soldadores, un timbre musical que actuaba como marca. Esos rastros alimentaron la atención externa. El alienígena, ahora más audaz, orquestó una pequeña escaramuza. No buscaba aniquilar, buscaba revelar. Una alerta fue lanzada desde el exterior, una nave de suministro en llamas, una señal de auxilio que parecía demasiado buena para ser verdad. La tripulación humana respondió con el instinto de rescate que había definido su especie por siglos. En medio de esa respuesta, investigadores subieron a la cubierta para evaluar daños. Fue el momento que el alienígena esperaba. En el tumulto, una pieza de armadura, un módulo mal fijado, quedó expuesto. La toma no fue un acto de fuerza bruta sino de sigilo elegante. Un dron alienígena descendió, su carcasa recubierta de un polvo que imitaba las partículas del ambiente. Con manos apenas más ágiles que tentáculos, arrancó un panel suelto y lo guardó. Minutos después, el dron se elevó de nuevo, perdiéndose entre restos de cometas. Nadie lo vio, nadie lo quería ver. El comandante notaría lo después, pero en ese momento, la apelación humana estaba puesta en el peligro imaginado y en la solidaridad que respondía, no en la pieza que faltaría.
Cuando el fragmento llegó al casco del Scout, el alienígena lo sostuvo como quien contempla una reliquia. Cada capa hablaba de una historia de reparación. Había ceniza incrustada en la base, una laca vieja que resistía la corrosión y una marca hecha por un destornillador mal calibrado. Esos detalles eran testimonios de supervivencia, y para el alienígena, se convirtieron en lecciones de ingeniería y de alma. Al tocar la superficie, algo en su biología reaccionó, un calor parecido al que siente una criatura cuando reconoce un propósito. Pero poseer la placa no resolvía la pregunta mayor, ¿cómo integrarla? Los ingenieros del Scout replicaron protocolos, adaptaron interfaces, corrieron simulaciones. Fallos, uno tras otro, arrojaron humillaciones técnicas. Ningún sistema podía entender plenamente las decisiones humanas hechas al margen de la lógica fría. Había una flexibilidad en la construcción humana, una disposición a sacrificar eficiencia por resiliencia que confundía modelos alienígenas. Mientras tanto, la comunidad humana se organizó alrededor de una sospecha creciente, la sensación de haber sido observados. El comandante ordenó investigaciones, registró las anomalías y diseñó pruebas para detectar intrusos. La pérdida de la placa fue descubierta al fin, pero no fue enfrentada con pánico. En lugar de ello, se empleó como catalizador. La humanidad transformó la ausencia en estrategia. Si algo había sido tomado, lo usarían en su contra como lección. Se prepararon trampas, acondicionaron señuelos y, sobre todo, reforzaron la idea más peligrosa de todas, que cada pérdida podía devenir en avance si se sabía mirar. El alienígena, entrometido en su aprendizaje, no previó las consecuencias emocionales que su acción desencadenaría. Entre los humanos, la pieza faltante se convirtió en símbolo. Historias salieron a la superficie, pequeñas anécdotas grabadas en la memoria colectiva, sobre quien había trabajado en esa placa y cómo la soldadura recogía la mano de un fallecido. Sobre la música que una madre tarareaba mientras lijaba ese borde. En pocas horas, la ausencia adquirió el peso de un funeral personal y colectivo. Ese peso transformó a la comunidad. Segundo Human Pain Anchor, Sort, Sattel Paragraph. Una soldadora dejó de trabajar y se apoyó contra el banco. Cerró los ojos y, por un instante, escuchó una canción que su madre solía tocar en la vieja casa. La canción se volvió ceniza y luego, decisión. El alienígena, que contemplaba la pieza en su laboratorio, leyó esos hilos emocionales desde lejos pero sintió su efecto. La armadura no era solo técnica, era historia. Sus modelos tuvieron que adaptarse para incorporar variables que no se cuantificaban en energía o masa, memoria, culpa, dedicación. Con esa nueva métrica, el alienígena se propuso una meta más ambiciosa, no solo replicar un fragmento, sino entender el proceso humano que lo había creado. Necesitaba estar dentro de la forja, ver los rostros que daban forma. La escalada fue silenciosa y precisa. Los humanos intensificaron sus defensas y pusieron un señuelo lleno de remiendos, una versión deliberadamente vulnerable de su tecnología. Lo dejaron a la vista, como quien pide que el enemigo muestre sus manos. El alienígena mordió el anzuelo. Esta vez, sin embargo, no buscó solo llevarse una pieza. En un movimiento que combinó astucia y audacia, trató de interactuar, se acercó al borde del radio de comunicación para escuchar y, si fuera posible, interceptar la voz detrás de la herramienta. El encuentro fue breve pero eléctrico. Un dron humano, programado para investigaciones, rozó la órbita del Scout. Las señales se enredaron, se tocaron, y por una fracción de segundo, una secuencia de coordenadas y patrones musicales pasó de una red a otra. Fue un intercambio no planeado, una nota, una pieza de código, un nombre susurrado en lengua humana por costumbre, un nombre que tenía peso y edad. El alienígena registró la melodía, la guardó. Fue la primera vez que entendió que el componente humano trascendía la aleatoriedad, estaba intencionalmente anclado en ritual. La tensión creció cuando la flota alienígena principal empezó a notar la innovación potencial.
La noticia de la armadura humana comenzó a llamar la atención en círculos que pensaban en conquista como ejercicio mecánico. Para ellos, aquello era un vector de ventaja y prestancia. Si la humanidad podía convertir fragilidad en fortaleza, entonces su eliminación debía ser prioridad. La decisión militar no fue inmediata, pero la maquinaria de una invasión potencial comenzó a calibrarse. Los humanos sintieron el peligro. Cada entrenamiento se volvió más duro, cada soldado comprendió que estaban entonando una sinfonía desesperada por preservar un legado. Las conversaciones en la base giraban en torno a un verbo central: despertar. No era despertar para atacar, era despertar para mostrar que no podían ser borrados sin que su memoria respondiera. Forjaron alianzas, repararon naves y, quizás lo más importante, ajustaron sus corazones para la próxima oscuridad. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. La batalla, cuando llegó, no fue una explosión puntual sino un cambio climático. Se sintió primero en los sensores, oleadas de energía que desafiaban las expectativas, formaciones de naves que priorizaban la penetración sobre la destrucción masiva. Las tácticas alienígenas, diseñadas para someter infraestructuras, encontraron una moral humana que se reorganizaba como blindaje. Era impredecible. Los primeros choques fueron cerca de astilleros. Naves de salvamento humanas, pese a su apariencia precaria, estaban articuladas para maniobrar como enjambres de supervivencia. Las armaduras, probadas en condición real, se movían como si llevaran historias personales en cada placa. Los soldados que las portaban no peleaban por gloria, peleaban para dar a los demás una posibilidad más de escuchar una canción o mirar una foto encontrada bajo una pila de escombros. Sus movimientos tenían una coreografía primitiva y real: cobertura, sacrificio, avance. El alienígena lideró una escuadra selecta. Su propia armadura, elegante y eficiente, no le protegía del impacto emocional de ver a un humano devolver una vida por otra. Observó cómo un soldado se arrojó ante una explosión para desviar fragmentos de metralla que, de otro modo, habrían cortado a un adolescente que trabajaba en reparaciones. Ese sacrificio era una ley humana sin apelación, se medía con nombres que se susurraban mientras se cubrían. Tercero Man Pain Anchor, Sword, Sattel Paragraph. Un técnico joven, apenas un recuerdo de niño en su mirada, recibió el impacto y aún así murmuró el nombre de su hermana antes de perder la conciencia. En su casco, una vieja grabación de una nana continuó sonando por un instante, como una cuerda que no quería romperse. La lucha se intensificó en órbita y en superficie. Los alienígenas emplearon puntas diseñadas para separar módulos y destruir redes de energía. Pero cada vez que una columna caía, otros humanos la reemplazaban con improvisación feroz, convertían antenas en lanzas, transformaban paneles solares rotos en escudos. La armadura humana demostró su valor en adaptabilidad: módulos intercambiables que podían absorber golpes y seguir operando, circuitos redundantes que borraban fallos críticos y carcasas que, con un remiendo, volvían a la batalla. Cada innovación nacía de la necesidad y del recuerdo de pérdidas pasadas. El alienígena sintió una mezcla que lo sacudió: furia por su raza, fascinación por la tenacidad humana y una claridad corrosiva. Si su pueblo quería vencer, tendría que aprender aquello que la humanidad enseñaba sin decirlo: resistencia hecha de memoria. En un acto que combinó arrogancia y admiración, el alienígena decidió liderar una maniobra directa hacia un punto crítico: la forja donde nacían las armaduras. Quería ver la fábrica de la obsesión humana, quería mirar las manos que cosían metal y dolor. El asalto a la forja fue brutal. El cielo se llenó de trazas de fuego y metal. Explosiones rasgaron estructuras, y el aire se volvió una mezcla de chispas y voces. Aquí, la batalla se volvió íntima. No eran solo naves a cientos de kilómetros, eran ojos que se encontraban a pocos metros. Los soldados humanos defendían cada línea con la dureza de quien entiende que perder la forja equivalía a perder la posibilidad de enseñar a los próximos.
En ese tumulto, el alienígena se enfrentó a la evidencia más importante de su vida, un humano, con la mitad de una cara cubierta por quemaduras, aún tomaba la mano de un joven con una placa rota y le decía, con gestos arriesgados, como coser una pieza. No hubo discursos, no hicieron falta. La instrucción fue corporal, transmitida como una tradición para que la memoria no se extinguiera. El alienígena observó y, por primera vez, sintió que la muerte no era el final de la herramienta, sino parte del diseño. La lucha llegó al clímax cuando una unidad alienígena intentó arrancar el núcleo de la forja, la matriz donde se imprimían los patrones de blindaje. Si la matriz caía, la capacidad de replicar la armadura en masa sería destruida. El comandante humano, viendo la posible pérdida, ordenó una maniobra que combinó técnica y sacrificio. Activaron un retorno de energía que podía reiniciar la matriz pero a costa de freír circuitos críticos y mandar una señal de pulso que dejaría a la estación ciega por horas. Trajeron al borde la red eléctrica, permitiendo que una línea de sostén humana la atravesara, mientras otros defendían la entrada. El alienígena vio a la humanidad decidir. Vio a hombres y mujeres volcar su propio equipo en la salvación de la matriz, sellando conductos, cerrando válvulas con manos quemadas. No era un acto heroico aislado, era una cadena de pequeñas muertes adoptadas por el bien de algo mayor. Y entonces, en medio de la confusión y el metal retorcido, ocurrió lo improbable, una columna de energía humana, concentrada y dirigida, reventó hacia el cielo y limpió una formación alienígena. No fue la última palabra, pero fue el punto de inflexión. La rabia alienígena alcanzó su pico. Órdenes fueron dadas para una ofensiva total, una respuesta a la audacia humana que amenazaba el orden. Naves de exterminio emergieron de la oscuridad, plataformas del tamaño de ciudades se alinearon y descargaron su furia. El espacio se convirtió en un teatro de luz y muerte. Pero la humanidad, en su núcleo más íntimo, respondió con aquello que la hizo peligrosa, coordinación nacida de cuidado. Los proyectores de la armadura se sincronizaron para desviar haces, las unidades de rescate se movieron en formación cerrada para atenuar explosiones, y las piezas remendadas se convirtieron en cadenas de defensa que transformaban el impacto individual en resiliencia colectiva. Las placas que habían sido arrancadas ahora se rescataban con manos que aprendían a curar metal y almas a la vez. El alienígena, que buscaba ahora más que una simple réplica, fue forzado a una elección definitiva, seguir órdenes para pulverizar la forja o ignorar la cadena y actuar por curiosidad transformada en respeto. En el puente de su nave, frente a la panorámica del campo de batalla, vio la cosa que cambió todo, un joven soldado, cubierto de polvo. Levantó una placa con la marca del hombre que había enseñado la soldadura y la colocó sobre la tumba improvisada de ese mentor. Allí, bajo astros extraños, el soldado limpió la placa con las mismas manos que habían sido heridas por ella. Ese gesto fue una declaración silenciosa, la armadura no era un objeto, era una promesa. They witnessed what true vengeance feels like. La última fase no fue una victoria instantánea ni una derrota total, fue una redefinición. Las fuerzas alienígenas, impactadas por la imprevisibilidad humana, encontraron sus líneas comprometidas. Sus flotas se reorganizaron para contener daños, y en la confusión, negociadores de diferentes razas buscaron entender qué había ocurrido. Para algunos, la fascinación era más fuerte que la conquista. Para otros, la herida cultural de haber sido derrotados por una tecnología inferior era intolerable. El comandante humano, exhausto y cubierto de polvo, se paró frente a la matriz salvada. Sus manos estaban llenas de raspaduras, su respiración pesada, pero sus ojos tenían una calma rara, la de quien sabe que no ha ganado por clemencia, sino por persistencia. A su alrededor, jóvenes que habían aprendido a soldar en las puertas de la forja ahora reparaban cascos, pulían placas y cosían en ellas símbolos de los que habían caído. Estas insignias no eran meros ornamentos, eran mapas de memoria, relatos que se podían leer con la yema de los dedos.
Los alienígenas regresaron a su propia estación, y el scout que había inspirado la infección cultural entre su pueblo volvió con una carga diferente, no solo piezas para estudio, sino relatos. Imágenes y una forma de respeto que su sociedad no entendía fácilmente. La armadura humana circuló por pasillos alienígenas no como botín, sino como enigma. En algunos salones hubo quemas ceremoniales que pretendían borrar la humillación, en otros rincones, estudiantes militares estudiaron cómo adaptar la resiliencia sin perder la estructura. Aprendido a no confundir eficiencia con soberbia. En los días que siguieron, la base humana se transformó. De un taller improvisado, emergió una comunidad que ya sabía dar. Las matrices se usaron para crear armaduras no solo para combate, sino para reconstrucción, módulos que protegían equipos médicos, carpas y robots de rescate. Las placas se convirtieron en sombreros ceremoniales para niños que todavía preguntaban por la tierra. Lo que había empezado como defensa mutó en creación colectiva. La historia personal del comandante se volvió símbolo. En una mañana clara, un pequeño grupo se reunió en la playa de un mundo terraformado donde la comunidad limpiaba restos de una antigua estación. Allí, mientras el sol naciente pintaba el agua con tonos de cobre, el comandante fijó una placa en un poste, la marca de la forja. Los niños observaron, aprendiendo la forma en que la plata y la memoria podían llamarse por nombres. Cuarto Human Pain Anchor, Sort, Sattel Paragraph. Una mujer mayor, con arrugas como mapas de tormentas, presionó una vieja medalla contra su pecho. Recordó el rostro de su hermano en una transmisión perdida y, por un instante que duró una eternidad, dejó escapar lágrimas que no pedían consuelo sino reconocimiento. El alienígena responsable de la curiosidad regresó una última vez. Esta visita no fue de saqueo sino de gestos medidos, dejó piezas de su propio casco, pulidas con un respeto que hablaba más que las armas. El comandante observó y entendió. No hubo palabras, hubo un intercambio de objetos y, con ellos, la posibilidad de entendimiento. La armadura humana había despertado algo en el otro, no solo envidia, sino una puerta. La galaxia, testigo de una especie que había recordado su poder en el acto de proteger lo pequeño, empezó a reordenar sus prejuicios. Otras razas observaron y aprendieron que la fortaleza podía tomar la forma de rituales cotidianos y que destruir una comunidad no significaba extinguir la idea que la sostenía. Algunos imperios comprendieron que, al subestimar a un pueblo, podían despertar a un adversario cuya resistencia crecería hasta convertirse en leyenda. En la playa, los niños jugaron con trozos de placas como si fueran barcos. Las mujeres y los hombres mayores cantaron canciones reconstruidas con piezas de sintetizador y voces humanas, y la armadura, ahora más que metal, se volvió paisaje de memoria. Se crearon nuevas tradiciones. El día en que se soldó la primera placa en la forja fue declarado jornada de enseñanza. Cada año, las familias contaban historias de los que habían transformado dolor en escudo. El alienígena, observando desde una distancia prudente, entendió lo que tantas batallas le habían ocultado, que la fuerza de una especie no siempre se mide por su arsenal, sino por la frecuencia con la que renueva su voluntad de existir. La armadura, en su esencia, era un espejo que devolvía la cara de quien la llevaba, y esa cara, en manos humanas, no olvidaba. El universo contuvo el aliento. Vinieron por un planeta, pero despertaron a una especie.